Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos Muy bien. con, bueno, nada, no necesita presentación, Ricardo López Musti. Tengo muchísimo afecto, es muy difícil hacerle preguntas picantes, porque ya sé lo que me va a contestar, porque me conozco mucho. Pero es una serie que vamos a hacer sobre los candidatos para estas elecciones del 2021. Y Ricardo es candidato a diputado, no sé por qué distrito todavía, ¿vos sabés? Todavía están viendo. No, eso lo voy a definir en mayo. Fenómeno. Bueno, cuestión que les pido a los Sí, candidatos. sí soy candidato por las ideas de la libertad que requieren en la Argentina una particular defensa, no solo por los problemas institucionales y de funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestros regímenes parlamentarios, sino también porque hay una contienda cultural muy profunda sobre qué sociedad defendemos, por qué lo hacemos. Y me parece que en muchos sentidos yo soy un candidato necesario, porque me tomo a pecho eso y si no cambiamos ese trasfondo cultural va a ser muy difícil que pueda cambiar la Argentina. La Argentina tiene que cambiar de un modo integral, no solamente la gestión o el gerenciamiento del sector público, que tiene mucho déficit, pero eso es una parte del problema. La otra parte es cómo concebimos nuestra sociedad, nuestra inserción en el mundo, nuestra interacción, qué valores respetamos. Hoy, por ejemplo, leí en un Twitter que había uno que estaba enojadísimo porque otra persona defendía sus derechos individuales, pero que parecía que lo quería esclavizar. Y lo pone en un Twitter. Bueno, hay algo muy grave que se expuso en este año que llevamos de encierro, de pandemia y de restricciones, que tiene que ver con qué es lo que piensa la gente que los estados tienen que hacer por ellos, ¿no? Quizás no lo teníamos tan claro. Quizás la distorsión y Sí, ese pero también el paternalismo fracaso, excesivo. Karina. Sí, Tú conoces que los dos interactuamos mucho, tú siempre ves el vaso medio vacío, yo el vaso medio lleno. Yo soy un optimista incorregible porque creo siempre que va a prevalecer el bien. el futuro, digamos, la prosperidad, la libertad. Y la verdad es que históricamente ocurrió eso. O sea, lo único que yo pido es que esa correlación se mantenga. Pero digo, también es cierto que hay una gran decepción hoy con el Estado. Mucha gente percibe que una cosa elemental que debía poder hacer, que es una campaña de salud pública, de vacunación, no digo ejecutarla directamente, pero organizar a nuestras farmacias, droguerías, laboratorios, no lo ha podido hacer. Bueno, pero O acá sea, te saco de la coyuntura argentina. Salvo muy poquitos casos de estados deficientes, pero muy poquitos, el Estado no funcionó en todos los aspectos. El Estado no funcionó científicamente, no funcionó sanitariamente, no funcionó en la organización de las vacunaciones, del cuidado de los ancianos, no funcionó en Europa, es una calamidad lo que está pasando, no funcionó en América Latina, que ya lo sabíamos, o sea, de alguna manera, sí, Argentina siempre es peor que todo, esto es cierto, pero el Estado no funcionó. Increíblemente la gente se a abraza más ver, al Estado. a ver, es cierto que uno de los problemas que tenemos en el mundo contemporáneo es el exagerado tamaño de los estados, que lo hace ingobernable, porque el tamaño no solo es ineficaz, muy costoso para el sector productivo, para la inversión, sino que a medida que avanza el tamaño se hace inmanejable, o sea, se vuelve una unidad sobre la que no hay control, o sea, y no hay control en el sentido de una dirección consciente e inteligente. Creo que justamente una de las lecciones que a mí me parece que se sacan de esto es concentremos el Estado en pocas cosas. Por ejemplo, en los problemas de salud pública, que son las campañas de vacunación, la prevención de pandemias, la generación de reglas. No es, por ejemplo,
una tarea de la salud pública tener unidades ejecutoras, eso no se necesita que sean estatales. Lo que se necesita que sea estatal es el planeamiento de todas estas cuestiones que tienen grandes inapropiabilidades, como las pandemias, etcétera. Pero eso tiene que tener un planeamiento, tiene que tener un protocolo. Yo te pregunto, Karina, ¿vos has visto el protocolo? No solo en Argentina, es decir, la incapacidad para plantear una agenda de trabajo, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha sido enorme, excepto yo un caso que yo quiero traer, porque yo me acuerdo de Sarmiento que siempre buscaba el caso excepcional. Yo tengo esa costumbre de ir a los padres fundadores. Sarmiento, cuando fue a buscar educadores, lo fue a buscar a Massachusetts, que era el lugar donde mejor funcionaba la educación. Yo digo, hoy, ¿qué lugar fue excepcional en la lucha contra la pandemia? Taiwán. No hay nadie mirando en Argentina ni en América Latina por qué Taiwán tuvo un resultado tan asombroso. Parte de eso fue un gobierno que tiene una disciplina muy clara sobre qué tareas hacer y qué tareas no hacer, quizá porque si nosotros tuviéramos una amenaza como tienen eso de los chinos, estaríamos súper concentrados. O sea, pero lo que quiero decir es, miremos estados que funcionaron, Corea del Sur, Taiwán, Singapur. Bueno, pero ahí te voy a poner en otro brete. Si mirás las estadísticas de Suecia, que se resistió al consenso universal respecto de las acciones contra la pandemia, sufrió muchísimos embates, porque además en distintos momentos los números le daban mejor o peor. A la larga no tiene diferencias con la mortalidad de otros años, a la larga tuvo una caída menor de su PBI y demás. Pero si mirás eso, lo que ves es que qué difícil es para un Estado, no, digamos, normal o pensante, para un gobernante con cierta conciencia y sentido común, sostener, cubrirse del embate internacional. Porque esto es lo que ha pasado con todos aquellos que se negaron a hacer las cuarentenas, con todos aquellos que no fueron, con la histeria generalizada. No, está bien. Ahora ha habido un consenso. Johnson tiene una primera semana que dice inmunidad de rebaño, no se puede cerrar la economía, digamos, una cosa lógica, y después le agarra un ataque de locura y empieza con decisiones autoritarias, nivel, pero alarmante. Se asustó. Bueno. Está bien, se asustó. Yo creo que ese es un tema de las élites modernas que se asustan, o sea, en parte porque no tienen convicciones. O sea, vos imaginate de Gaulle. No se hubieran asustado porque tenían fuertes convicciones, o sea, y eso no es un tema menor, o sea, cuando uno llega a esos lugares, a los propios, el mismo Sarmiento. No llega flotando, Karina, tiene que llegar munido de fuertes convicciones surgidas de una vida de estudio, no convicciones de fanático o de prejuicioso. Pero yo digo, los casos de Asia, ¿por qué me preocupan los casos de Asia? Pues yo digo, como Sarmiento, miremos lo que funcionó. Yo diría otra cosa que funcionó, Israel. Israel vacunó. Hoy está todo el mundo mirando a Israel a ver cómo funciona la vacuna. ¿Cuál es la característica del Estado israelí? Que también es un Estado amenazado, es un Estado que está en guardia. Como está en guardia, no se dedica como... Yo veía la foto del jefe de gabinete argentino, Cafiero, con Paula Español, mirando las miles de planillas que le van a pedir a la empresa, una tarea inútil, que no hay nadie que las pueda analizar. Y yo decía, pero ¿cómo no van a fracasar en la vacunación si se dedican a tareas inconcebibles? Bueno, pero... Vos imaginate que yo te quisiera estudiar los gastos de tu casa y te le quisiera decir, ¿por qué gastás en esto, Karina? Es una cosa disparatada, sin ninguna utilidad. Tenemos una clase política en contra del individuo. En contra del individuo. Sí, pero sobre todo de su vida, de su tradición, de su cultura, de su libertad. Pero poco ilustrada, que tiene una baja noción de la importancia de la eficacia. O sea,
Y eso vos lo ves en el sistema educativo, lo ves en el sistema de seguridad, lo ves en el sistema sanitario. Hay baja noción de la efectividad. Lo mismo, por ejemplo, hace un año que no van a trabajar y nadie se dio cuenta en el gobierno. Digamos, una cosa que no tiene ningún efecto. ¿Y eso por qué? Bueno, porque tenemos un Estado sobredimensionado que no se concentra en lo que debe hacer y no genera para mí las condiciones de la prosperidad, porque esos impuestos exagerados, extravagantes. Hoy yo leía las noticias que estaban chochos de que recaudan impuestos, pero de una característica agobiante. Y yo digo, pero eso es una pésima noticia, porque detrás de esa recaudación de impuestos está la cantidad de empresas y de individuos calificados que se van de la Argentina. Me voy a correr O sea, de lo que te iba a preguntar. Te doy la varita mágica. ¿Cuánto Estado es necesario? ¿Cuánto? ¿Cuántos ministerios? ¿Cuánto? Yo sé que estamos en desacuerdo con este a ver, tamaño, pero ¿cuánto? yo diría, el Estado que había, cuando yo era ministro de Economía, yo en aquella época pensaba que bajando 2 puntos del producto estábamos muy cerca. Argentina tenía un Estado no perfecto, pero digamos, de poquito menos de 2/3 partes de lo que es hoy. Si tuviéramos 2/3 partes de lo que es hoy, podríamos hacer una baja de impuestos extraordinarias al empleo. Dos al- terceras, ponerle que al- estamos al 50, vos decís que un Estado de 30, yo diría un Estado que vaya al 28-30% del PBI es un Estado plausible para nuestro tamaño de desarrollo. El tamaño del Estado depende del nivel de ingreso per cápita. En general, hay algo en finanzas públicas que se llama la ley de Wagner, que a medida que sube el ingreso per cápita es posible tener estados más grandes. Todo el mundo que habla de los países nórdicos, yo digo, ¿qué estado tenían los países nórdicos cuando tenían nuestro ingreso per cápita? Y era un estado mucho más chico. Porque tratar de cobrar esos impuestos salvajes a la baja productividad que tenemos nosotros, lo único que hace es expulsar gente valiosa, porque no es que se van los menos dotados, se van los más preparados y se va la inversión. claro, sí, se van los recursos económicos y los recursos intelectuales. Y entras en un círculo vicioso, Karina, que es que cada vez tenés más empleados, jubilados, digamos, gente inhábil, digamos, gente que está en, digamos, dificultades de sostenerse a sí mismo, pesando cada vez más sobre los pocos que producen. Entonces, es un círculo vicioso, se va agravando con el tiempo. Y ahí también tenés un problema, que es que lo que va quedando, tenemos una juventud de infancia mucho más pobre que la media. O sea, estaremos, no sé, al 45 de pobreza y la infancia al 65, estoy redondeando, no sé los últimos, pero más o menos. O sea que la clase dirigente de las próximas décadas inmediatas, las que tendrían que estar levantando esta caída fenomenal, son clases que crecieron con muchísimas carencias, enormes. Entonces, digo, el esfuerzo es tal vez el doble, no es lo mismo que tenga... No, es verdad, el esfuerzo va a tener que ser sistemático, muy claramente orientado, pero ahí sabemos también qué es lo que hay que hacer. Después que lo hagamos, no es otra cuestión, pero todos sabemos que una economía más abierta va a generar más eficacia, más competencia, que Ahí voy a un decirte algo. diseño del sistema impositivo más favorable al empleo y a la inversión va a generar una reacción constructiva, que el sistema educacional lo tenemos que rearmar de manera de que preste servicio y no preste servicio a los empleados en el sistema, que tenemos que rearmar nuestro sistema sanitario, pero ninguna de esas tareas, Karina, es imposible. Difícil, si vos me ponés a mí en Siria, en Irak, en el Líbano, en Ucrania lidiando con Putin, que ahora es nuestro ídolo, o en en la frontera coreana, o en el Kashmir, en O en Hong Cachemira, Kong ahora.
Claro, hay lugares que son muy difíciles, o sea, o en Israel con Irán, son problemas muy complejos. Nosotros no tenemos ninguno de esos problemas. Nosotros no tenemos problemas limítrofes, no tenemos problemas raciales, no tenemos problemas Bueno, religiosos. tenemos un problema de etnoterrorismo que va creciendo, bastante silenciado por los medios, pero va creciendo. Tenemos un No, problema bueno, pero eso de nuevo, compartido con Chile. de nuevo, si nosotros quisiéramos enfrentar ese problema, pero dura semanas, Exacto. porque eso es un problema simple, no es un problema complejo. Es un problema donde hay que hacer valer el Estado de Derecho, hay que hacer cumplir la ley y hay que actuar con firmeza. Pero si la misma Patricia Burch actuando con cierta firmeza, ese tema estaba totalmente contenido. Ahora, si uno está complejado con hacer respetar el marco legal, bueno, todo es muy difícil. Más que O sea, acomplejado, si a uno se le hace que la normalidad es infringir la ley, no va a funcionar. Ahora, a mí no se me hace eso. A mí se me hace todo lo contrario. A mí me da un singular placer lograr que se respeten las reglas del Estado. sí, pero ahí te la voy a complicar. Sí, tenés razón, es cierto. Salvo que hay un marco ideológico fortísimo que está encallado en el Estado y que está en la sociedad, que tiene que ver Bueno, con las reformas que se introdujeron en la Constitución del 94, con el funcionamiento de los organismos que se pusieron en el 85 respecto de aceptar derechos ancestrales imposibles de comprobar. Digo, hay una cuestión ideológica también que avala que esto vaya creciendo. Después tenés la delincuencia y el terrorismo, pero previo a esto tenés una educación que reniega de los avances soberanistas de nuestros próceres y que está diciendo que una persona puede autopercibirse indígena ancestral y que con eso tiene derechos. El Estado le está reconociendo eso y los organismos supranacionales a los que nosotros le dimos poder soberano también están diciendo eso. Entonces, ahí sí te pregunto, porque gran parte de esa ideología viene de la cosmogonía de los partidos como el radical y el peronista que vienen, digamos, manejando el pero a marco ver, a ideológico ver, de hace a mucho ver. tiempo. Yo creo que el grueso de la sociedad no está en eso. Y si en el Estado hay una actitud firme, terminante, pero no esa actitud vacilante de la sonrisa, de que me quieran, ahí no, uno no va para que lo quieran, uno va para hacer funcionar el Estado, hacer respetar la legalidad y hacer que el orden sea un patrimonio común de una convivencia libre, sin orden, bajo ese caos es imposible que fructifique nuestros esfuerzos y nuestros atributos. Por eso ahora, hay que reimplantar esa visión, pero eso tiene que, a uno lo tiene que inspirar quienes mandan, ¿no? Si quienes mandan viven pidiendo perdón, no saben a dónde esconderse, tienen temor a todo, eso ahí no funciona. Bueno, ahí Ahí te no pregunto, funciona. ¿cómo ves el mundo? Porque de esto que estamos hablando, parte le pasa lo mismo a Piñera en Chile, parte ha pasado con las manifestaciones del año pasado en Estados Unidos, dependiendo de los estados, parte pasa con el terrorismo islámico en Europa, esta cosa timorata. ¿Cómo ves el mundo? Vos sos más Bueno, optimista, es cierto que yo siempre. veo el vaso medio vacío siempre, pero esta cosa timorata, Bueno, cobarde, es un atributo de la libertad, digamos, de los valores de la libertad, cierto optimismo. O sea, porque en general la libertad uno cree que el cambio tecnológico va a mejorar a la humanidad, que competir es lo mejor, que el problema es crear nuevas oportunidades de empleo, no proteger lo anacrónico. Entonces, todo eso forma parte de una mentalidad. Yo al mundo lo veo entrando en una época de grandes cambios tecnológicos que van a favorecer la autonomía del individuo, que van a crear
digamos, un ambiente más vivible, que vamos a ir mejorando con el cambio técnico muchos de los dilemas que tenemos. Yo, por ejemplo, veo un desarrollo excepcional de la industria solar, eólica, veo desarrollo excepcional de los automotores eléctricos, veo cosas que nunca me imaginé. El problema en Moyano cuando los camiones se han autopropulsado y manejado automáticamente. Bueno, él va a pretender, como pretendían en las cabinas de peaje, que hubiera gente para vigilar lo que no se necesita. O sea, siempre hubo ese anacronismo. Lo que debe haber sido la batalla de los dueños de las carretas y de las diligencias para impedir el ferrocarril, tiene que haber sido feroz. Es una especie de Pero digo, neoludismo, pero siempre hay, acordate, claro, en los luditas, siempre hubo. Ahora, yo veo un cambio tecnológico de característica excepcional. Lo único que lamento es ser tan grande de edad para no ver los finales, porque me parece que es una cosa maravillosa. Veo al mundo en un gran progreso, o sea, los niveles de pobreza han sido dramáticamente abatidos en el mundo. Yo lo veo al comercio internacional creciendo. Fíjate vos que este barco el que encallado en se el canal de Suez. encalló en el canal de Suez causó una catástrofe, pero lo más interesante, además de lo rápido que lo sacaron, lo más interesante es que todos nos tomamos noticia de la inmensidad del proceso de globalización. Yo tengo un conocido que es un energúmeno, esto de izquierda, que odia el progreso y odia, porque todo genera desigualdad para él, digamos. Él quisiera que todos jugaran al tenis al mismo nivel y que todo. Yo alguna vez le dije, tened cuidado con esto porque en una de esas, mirá si quiere que todos tengamos la estatura de Mariani. Me cortan la mitad de la cabeza, me cortan la cabeza. Entonces le digo, esto de la igualdad hay que tener cuidado. Pero bueno, él estaba furioso porque no se hundía el coso y se paralizaba el comercio, porque esa globalización va a crear más integración y vamos a perder la capacidad tribal de control sobre los que viven con nosotros. Y yo estaba feliz. O sea, yo lo tengo que escuchar un rato a él y vuelvo potenciado, porque ya sé que todo lo que le parece mal a él me parece mal bien a mí, y ese punto es, yo veo medio lleno el vaso. No quiere decir que no haya desafío hay. Por ejemplo, a mí me parece que el régimen colectivista chino con esa característica de usar la economía de mercado, pero con un régimen de partido único, un régimen casi policial, con un enorme desarrollo de la inteligencia estatal, lo mismo que el régimen que predomina en Rusia. No, eso no me gusta, yo no digo que esos problemas no están. Esto de que al opositor Navalny lo hayan querido envenenar y ahora envenenaron a los médicos que le salvaron la vida, todo eso me parece una cosa horrible. Hay una cosa con la... Pero veo del otro lado una conciencia muy, muy importante sobre estos temas. Quizás si uno recuerda los años 30, en los años 30 la gente creía que las ideas liberales habían muerto y que la disputa verdadera era entre el falangismo, el fascismo y el comunismo. Una cosa disparatada. ¿Qué quedó de todo eso? Karina, ¿qué quedó de todo eso? Bueno, con sí, con sa. Ahora a vos te asustan las bandas teocráticas. Pues, es verdad, no es agradable que haya esa manga de loco en el mundo, pero digo, no nos olvidemos de la que salimos. O sea, no. Yo creo que los la humanidad, los regímenes totalitarios fueron arrasados por un mundo más libre, y eso me parece a mí que significó un gran progreso. Es verdad que muchos de los líderes, por ejemplo, el caso chileno, Chile ha sido un país de un progreso increíble. con los mejores estándares, los números imbatibles. Todas las pavadas que decían de desigualdad, todos los estándares, los midieras por donde lo midieras, era superior incluso a países europeos. Ahora, lo que ahí pasó... Perdón, y sin embargo, ideológicamente, con
No, bueno, pero ahí lo que Una banda de pasó, terroristas coordinados en 2 días prendieron bueno, fuego todo e hicieron que la clase política claudique. Y ahora bueno, van a pero ahí perder, yo creo perdón que Ricardo, hubo, y ahora van a perder la joya sudamericana que era su sistema previsional. Lo van a hacer como el nuestro, una porquería, no entienden lo que van a hacer. Con cupos para hacer una elección constituyente. Cupos. O sea, ya estás rompiendo la constituyente antes de que se haga. De a ver, verdad. a ver, a ver, No me primero, quería ir por ahí, pero vamos por ahí, vamos, pero para no, pero ir digo una cosa con mi interesante. pesimismo. En Chile, primero, no hubo conciencia, yo lo escuché a Axel Kaiser hace muchos años, decir que la libertad no era defendida, no había una vigorosa defensa del enorme progreso hecho, de las oportunidades que se han abierto, de la mejor sociedad que ha construido Chile en estos últimos 30 y pico de años. Eso, en mi opinión, finalmente va a volver a la superficie. Yo miro los candidatos a la presidencia y la verdad no sé si efectivamente ese retroceso se va a dar. Es verdad que hubo como una falta de compromiso con los éxitos, hubo falta de énfasis en esa materia. Pero a nosotros también nos ocurrió en la década del 90. Argentina hizo una gran transformación en la década del 90 con muchos errores y problemas, pero una gran transformación que iba en la dirección apropiada. Y mucha gente nunca la entendió bien, o sea, y lo que hicimos No, y, fue, en y que lo lugar siguen de diciendo. acentuar lo que era valioso, enfatizar lo que era disvalioso y pegamos un retroceso inmenso. Si hoy hubiéramos tenido el sistema de fondo de pensión, toda la deuda pública argentina, que es una deuda chica, estaría en manos de los fondos de FJP, estaría totalmente reestructurada, refinanciada, no habría ningún problema de lo que tenemos. Tenemos problemas porque nos ahogamos en una copa de té. Ahora, ¿por qué las élites nuestras no tienen esa energía, ese vigor, esa convicción? Bueno, Hay porque momentos que, ideológicamente están como tu amigo. Ahí te voy a poner en otro, vamos a tratar de ponerte en otro brete, porque estás amigo acostumbrado. no, es un energúmeno, no Bueno, es amigo, es un el energúmeno, energúmeno personal que... no, pero un energúmeno que el otro día publicó una cosa, dice, escribí este libro lleno de odio. No imagínate escribir lleno de odio, yo escribo con una alegría enorme. Bueno, cuando Me entras al gustaría escribir Congreso, en vez de estar haciendo esta campaña que siempre las hago como un requerimiento patriótico, me gustaría estar grabando con Karina Mariani más episodios de la historia económica argentina, pero digo, ¿por qué? Porque yo he visto el impacto que crea sobre los que los escuchan y sobre todo les arma una explicación más sensata. La tragedia contemporánea son las narrativas equivocadas. Hay gente que cree que el mundo se ha empobrecido, que el mundo se ha vuelto más desigual. Eso es todo falso. No es cierto, no, los números son otros. Los datos, a mí me desespera, digo, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó que eso es bueno, peor? cuando entras al Congreso no vas a tener un energúmeno, vas a tener el 98% de energúmenos. Un montón de energúmenos. Energúmenos conceptuales, energúmenos políticos, energúmenos sociales. Vas a tener, vas a estar en solitario, digo, la opción liberal es muy chiquitita, me podés decir por ahora, pero bueno, es la realidad. Solo con un montón de gente que no piensa como vos y que además juega sucio. Juega sucio con los datos, juega sucio con las chicanas, juega sucio con los acuerdos políticos. Te doy una ley que me digas, esta es una ley, un proyecto, un concepto, que me digas, este es mi caballo de batalla. Yo entro al Congreso para esto, porque te van a dar unas comisiones, ya sabemos cómo se reparten las comisiones, a la gente valiosa le dan la comisión de placas de bronce para instalar no sé dónde, o sea, la nada, te van a dar una serie de comisiones y te van a ningunear, porque vos sabés perfectamente cómo funciona todo eso. Entonces, decime, yo me abrazo a esto.
Mm. Yo no veo tan fácil el ninguneo, digamos, será que en todos los lugares que he actuado, y he enfrentado cada personaje, pero al tiempo, en la línea argumental, la paciencia, el enfoque docente que yo tengo sobre estas cuestiones, al tiempo va, es como la gota sobre la piedra, va cavando, y yo tengo gran confianza en que vamos a causar un impacto, al menos para no pasar el ridículo. O sea, en los debates el riesgo, yo en general no soy agresivo, tú sabes que yo no uso palabras soeces, ni soy grosero, a mí me gustan las buenas costumbres, soy una persona de una urbanidad desarrollada, pero sí soy implacable en la cuestión de marcar a fuego las contradicciones en el discurso y los disparates. Y eso tarde o temprano empieza a generar oídos receptivos. Ahí vos me preguntabas qué leyes. Yo tengo un montón de iniciativas que el país tiene que abordar. Por ejemplo, tiene que abordar una ley de responsabilidad fiscal y calidad del gasto público que obligue a ser transparente todas las funciones del gobierno. Eso, en el fondo, es llevar al gobierno digital y hacer que haya cada vez menos intermediación de la burocracia y digamos, de expedientes conversados. Yo quiero que haya todas cosas automáticas y eso yo lo he visto en Estonia y ha producido una reforma dramática del sector público en su transparencia y en su eficacia. En segundo lugar, el país necesita una nueva legislación en defensa, seguridad e inteligencia que ponga eso en condiciones de asegurar nuestra soberanía y como tú soñabas, la prevalencia del monopolio de la fuerza en el poder legítimo del Estado de Derecho. Eso es vital reafirmar. Nosotros necesitamos reformar todo el andamiaje de nuestra seguridad social, entre otras cosas porque es otra que el vacunatorio VIP. Hay 132 regímenes. ¿Te imaginas que no son para generar igualdad ante la ley? Son regímenes que tienen privilegios disparatados. Bueno, hacer un sistema que bajo una regla permita organizar la seguridad social para los próximos 50 años y que tenga solvencia actuarial, porque la idea de hacer regímenes insolventes nos hace mucho daño. Tercero, yo creo que tenemos que reformar, cuarto, drásticamente nuestro sistema impositivo y lo tenemos que reformar de una manera que aliente la inversión, aliente el trabajo y si quieren un Estado grande que lo paguen los ciudadanos, no que lo pague la incapacidad de producir en la Argentina, que es un cambio muy, muy serio. O sea, yo cuando le logremos poner en la boleta a la gente lo que es la carga tributaria, van a salir bramando de los negocios, bramando. Los van a correr a los políticos por la calle. ¿Cuántas posibilidades tenés solo? ¿O quién ves? No, bueno, no es que no va a ser solo. Ni siquiera te digo. Digamos, a ver. Esta cuestión lógica, en todos los casos, estos argumentos tienen una lógica poderosa. Y es una lógica que ayuda a construir el futuro, son innovaciones racionales. A mí me da la impresión de que va a haber una voluntad de debate. Vamos a poner las cosas en su lugar en este sentido. Yo no puedo aspirar a que el mundo sea como le gusta a Ricardo López Murphy. Yo lo que puedo aspirar... A mí me gustaría. No, claro, pero digamos, el carisma mío tendría que ser otro. Pero digo, lo que puedo aspirar es a mover hacia una tendencia más sana, un mal diseño de nuestro Estado, que es hasta tonto para las finalidades que ellos se proponen. O sea, entonces, generar esa modificación
y tener la tribuna para explicar detalladamente cada una de estas cosas me va a dar una oportunidad. Yo no digo que va a ser exitosa. Mi experiencia me dice que, fíjate, sosteniendo estas ideas, estoy vivito y coleando. Tantas veces me han dado por muerto, me han, digamos, asignado que ya no va a comer, y estoy ahí en todos los días, en pleno debate, en todos lados. Ahora, te pongo casos que a mí me parecen muy trágicos. No del lado del kirchnerismo, del lado de la izquierda, porque uno ya sabe por dónde vienen. Los descarto porque todos estamos de acuerdo ahí. Caso de la ley de teletrabajo. Con una excepción fue votada por unanimidad. Implica que todos los representantes argentinos están de acuerdo con algo. Mirá, o sea, estamos diciendo que todos estaríamos de acuerdo con algo. Y lo que hicieron fue arruinar el teletrabajo. Y los que se supone que son de este lado de la grieta, votaron a favor. Entonces, ahí digo, ¿qué haría López Murphy? Porque te tenés que parar arriba del atril y empezar a tirarles tomatazos. Vamos de vuelta. ¿Vos querés que haga como Nikita Khrushchev, que se sacaba los zapatos y golpeaba con el pupitre? Pero tenés que llevar muchos zapatos. Mire, ¿qué harías con la ley de alquileres? Bueno, fíjate. Ahí es una iniciativa de este lado de la grieta. No, pero fíjate los dos casos. Del señor fíjate los dos casos. Esperá que te voy a meter uno más, para empiojarlo más. El señor que te tiene que abrir el micrófono, el señor que te tiene que dar la palabra, el señor Massa, que va a ser, digamos, tu presidente de Cámara, fue el que hizo esta ley de ganancias que da por un lado y quita el doble por el otro. Una ley mentirosa, una ley falsaria, porque le va a dar... Eres muy mentiroso. No sé si vos observaste que yo, por ejemplo, observo a veces algunas descripciones de los discursos en las cámaras, me estoy entrenando. Hay varios diputados que se paran y le dicen, Massa, ¿cuándo va a explicar por qué su familia fue la primera en el vacunatorio VIP? ¿Por qué no aclara esa inmoralidad? Bueno, vos imaginate una cámara donde el presidente de la cámara es sometido al escarnio en cada intervención y no contesta, es una cara de piedra. Es de adamantio, pero por eso te digo, el que te tiene que abrir el micrófono, el que te va a tener que abrir el micrófono cuando vos estés en el Congreso, es ese tipo de político. Y esa es tu tribuna. Una tribuna muy árida, muy hostil, pero terriblemente. No, pero no te imaginas lo que ha sido hasta ahora. Yo he pasado tribunas hostiles. En la época del kirchnerismo me esperaban a la salida de la radio patota para fajarme. Por Dios, yo he estado con vos en la calle, vamos a decirlo. He estado con vos en la calle y se dan vuelta y te insultan o algo. Bueno, pero es cierto, eso... López Murphy tiene el cuero duro, el cuero curtido. Bueno, y estoy dispuesto a afrontar las responsabilidades, porque justamente estamos en una contienda cultural y si pudieran nos suprimirían. En otra época nos hubieran hecho el atentado, o sea, a ver si lo callamos, esta vez lo callamos de verdad, lo degollamos, terminemos con esta historia. Cuitinho me hubiera degollado. No te quiero correr, las dos leyes que te nombré, teletrabajo y alquileres. No, a esa también. O sea, yo ahí tengo bien claro por qué pasaron las cosas. Yo no sé si vos seguiste, los mismos que la votaron ahora presentaron proyectos para reformarla. Yo diría que habla de la calidad del político, ¿no? Bueno, ahí está, la calidad del debate. Por eso yo creo que va a haber alguna incidencia importante, porque lo más gracioso de todo es que los que la votaron ahora presentan proyectos para reformarlas. Lo que yo haría, y esto hay una frase del presidente Julio María Sanguinetti del Uruguay, que dice, lo que se evita no se aprecia. Vos no te imaginás lo que voy a evitar ahí. Diciendo, esto es una burrada, una burrada, no la hagan. Claro, una burrada. Como la que hicieron con alquileres, que después ustedes mismos, porque lo que es gracioso es que son los mismos diputados los que después proponen leyes para derogar lo que votaron porque se dieron cuenta que hicieron una burrada. Bueno, porque ahí las redes le funcionan como una especie de focus group gratarola
¿entendés? Entonces tiran las cosas irresponsablemente. A mí lo que me parece grave es que vuelvan a poner en las listas y que encima los den por válidos diputados que hacen ensayos en las leyes. Ensayaron. O sea, vos imaginate la irresponsabilidad. Si lo hace un chico de 12 años, lo retás, no se puede ser tan ineficiente, tan incapaz de ensayar poniendo leyes que después no puede sacar, porque obviamente, digamos, Bueno, Cristina, pero digo, Cristina ha dicho que ella puso en la Constitución las cláusulas de coparticipación que ella cree que son incumplibles. Imagínate ponerte una manda constitucional que vos crees que es incumplible. La misma constitucionalista lo dijo. Es una cosa, la constituyente dice que puso cosas que no se pueden hacer. Bueno, ahí hay algo del lado de los votantes, ¿no? Nosotros votantes, que es que no castigamos la eficiencia. No, un plomero te pone un inodoro que no funciona, y vos te juro que ese plomero no lo llamás nunca más. Un presidente, un diputado hace una idiotez como la ley de alquileres, o como la ley de teletrabajo, o como la coparticipación, y lo seguís, lo dejás, lo eternizás. El tipo no se va más del Estado, nunca más. Dos reformas que hay que hacer. Una es la reforma de la ley electoral. Ahí desde digamos, de la boleta única a cambiar el régimen electoral para evitar esta anomia que tú señalas, como la reforma del régimen de distribución de recursos entre la nación, la provincia y los municipios. Eso debe reformarse, si no la Argentina no tiene arreglo. Infran vive de una cosa que es muy patológica. Fíjate vos que por invalidez en Formosa hay 8% de la población. En Estados Unidos en la posguerra había 0,5%. No, pero bueno, que es todo tongo. Se regalan esos regímenes. Bueno, pero ahí viene. A los tíos, a los primos. No, pero mi enojo no es Infran. Mi enojo es porque el gobierno anterior, en los 4 años, no revisó simplemente cosas que son abiertamente, digamos, falsas, que son estafas, es decir, cómo no sometió a comisiones médicas a todo el mundo, por qué no revisó caso por caso, porque en los 4 años vos tenés, por qué usted está en el plan, qué es lo que aspira, a dónde quiere llegar con esto. Esas preguntas no se hacían, Karina, las hacía yo, pero las hacía, ahora las voy a hacer con alguna autoridad más. Bueno, sí, pongamos que llegue, porque en una de esas uno no está claro eso, pero bueno. Bueno, vamos a ponerle optimismo. No, pero digo, yo soy optimista, pero digo, parte del problema es esta falta de percepción de la necesidad de que una persona como yo esté ahí. No digo López Murphy, alguien parecido, que haga esa tarea. Una vez el senador Valles, que después fue presidente, decía que había un senador uruguayo, Gonzalo Aguirre, de otro partido, que le daría el cargo perpetuo, porque Gonzalo Aguirre corregía todos los errores de las leyes para que no hubiera estas tonterías que ocurren en nuestro país. O sea, se ocupaba de revisar y decir un disparate, vuelva para entender. Nombraste Uruguay un par de veces. Quiero ir a algunas preguntas personales. Te pedí una obra de arte, una obra plástica, y me nombraste a un escultor uruguayo, casualmente, que es Ricardo Pascale, un tipo muy cotizado, tiene obras en distintas ciudades del mundo, hace obras con maderas especiales. Nosotros vamos a mostrar algunas de esas para que se vea, digamos, qué es lo que admirás de Pascale. Totémicas, muchas de ellas, muchas en espacio público. Un tipo muy particular. ¿Por qué es uruguayo y por qué es político? ¿Por qué te gusta Pascale? ¿Por qué te gusta su arte? A mí me pareció, primero yo lo conozco mucho a Ricardo Pascale, yo trabajé con él varios años en el Banco Central, fue 2 veces presidente del Banco Central de Uruguay, fue profesor destacadísimo de finanzas en la Universidad de la República, ha sido un hombre comprometido con su tiempo y siempre me asombró que metido como estábamos en nuestra profesión,
él tenía esa enorme inclinación artística. O sea, si tú ves la pinacoteca del Banco Central del Uruguay, ahí deben de haber juntado una fortuna invirtiendo en estos cuadros. Y él mismo era un escultor de madera, una cosa no muy común en el mundo. Y a mí siempre me conmovió esa aptitud polifacética, que yo diría es más propia del Renacimiento, pero varios uruguayos tuvieron esas características. Figari, Torre García, el mismo presidente Sanguinetti cuando escribe sobre Figari. Es decir, Figari era pintor, diputado, fiscal, o sea, ¿qué quiero decir? A mí me impresionó siempre las capacidades, los brillos de los hombres públicos uruguayos. Y interactué mucho con ellos. Ricardo es singularmente creativo, ahora es rector de una universidad, es un hombre de 78 años, de una polenta, de una imaginación, es desbordante su creatividad, porque hay que haber actuado en todos esos frentes, y a mí me impresiona, me maravilla. Me maravilla esa destreza para moverse del mundo profesional al mundo artístico, pero además esa capacidad de entender el arte, de promover el arte, de tener otro espacio que ser monotemático, de ser unilateral. De que funcione otra parte del cerebro, ¿no? Claro, es decir, a mí muchas veces la excesiva especialización, la pérdida de perspectiva, la pérdida de lectura, a mí muchas veces me ha obsesionado eso que a ti te obsesiona, que es la baja calidad de nuestra dirigencia. Es decir, yo tuve oportunidad de interactuar bastante con la dirigencia brasileña, uruguaya y chilena, y una cosa que me impresionó siempre es la mayor preparación que tenían sobre nuestra élite dirigente. Es decir, en promedio, no digo que no haya algún sí, obviamente caso. hay casos y casos. Por ejemplo, Guido Di Tella cual. era un hombre de excepcionales aptitudes, pero quiero decir, no es habitual eso. Y en ellos hay, por ejemplo, una enorme versatilidad, una cultura general formidable. Eso, por ejemplo, Julio María Sanguinetti, que uno lo escucha, eso es de una versación sobre los problemas extraordinaria. Yo te contaba el libro de Sanguinetti sobre Figari. Escribe sobre los pintores como un crítico de arte. Sea periodista, escritor, político, 2 veces presidente, varias veces ministro, muchas veces senador. El arte y la filosofía son cosas que le está faltando a nuestro propio discurso político. Me parece que, bueno, no sé, quizás tiene que ver con mi gusto personal, pero me parece que no es ajeno al desarrollo creativo que alguien guste del arte, guste de la filosofía. Pues son preguntas, son visiones, son cosas que si te las perdés es muy difícil después de recuperar. ¿Cuánto arte hay en tu vida? En tu vida en general. Yo diría, no todo lo que yo quisiera hay. Nosotros, bueno, si vieran las pinturas, si se vieran las pinturas que hay en mi casa, te darías cuenta que le doy énfasis a eso. Pero yo haría el punto que en la medida que desarrollamos esa visión estética, enriquecemos nuestra perspectiva, nos volvemos más humanos, nos volvemos más amplios, nos volvemos más sensibles. Y yo creo que parte de la degradación es esa unilateralidad de creer que la política es todo y que todo es el rosqueo, eso, y que nos ha degradado a un punto extraordinario. Por eso mi conversación o mi cita es mirar cómo se forman otros liderazgos. Y no estoy diciendo, por ejemplo, a mí me ha tocado interactuar con el liderazgo alemán, digamos, y quedé muy impresionado, muy impresionado. Me tocó interactuar con ellos en
en África, en Asia, o sea, he tenido, quizá la vida me dio a mí oportunidades formidables, por eso me siento obligado a devolverle a mi país la oportunidad que tuve. Pero una cosa que siempre me impresionó es esa formación, esa amplitud intelectual que yo no percibo en nuestras élites dirigentes. O sea, si vos seguís con cuidado, el discurso que prevalece es un discurso no solo anacrónico, sino lógicamente insostenible. Chato. Y eso Absolutamente chato. Yo leo con mucho cuidado, vamos a hacer populares tus columnas de la prensa, y yo cuando las leo, lo que yo le he dicho a muchos de los dirigentes argentinos, léanla, no digo que concuerden con ella, léanla, porque les va a ayudar a ordenar su mente, hasta en la oposición a eso. Y yo creo que hay un problema de calidad de lecturas en nuestra élite dirigente, de actitud hacia la lectura, hacia el estudio, pero parte de eso es ese cierre a la vida artística, digamos, a otras expresiones del ser humano. Te hago otra arista de las expresiones del ser humano, que es la religión. De lo que en general no hablas. Primero, ¿sos religioso? ¿Tenés alguna creencia? Y segundo, si hay lugar para la religión o para la reflexión religiosa en tu vida. Sí, he sido más practicante como católico en el pasado, he tenido, digamos, alguna mayor distancia con la organización formal de la iglesia, por varias razones, pero en general porque he tenido algún choque con la reflexión que predomina en los púlpitos, y eso que me parece que no es la reflexión verdaderamente religiosa, sino se ha convertido en un atril de campaña para el pobrismo, para cuestiones que yo no las veo identificadas con el Evangelio. Es decir, la idea de mi reino no es de este mundo. Y la idea de convertir al reino en este mundo y de tener un programa político neomarxista para el mundo. Eso yo no estoy de acuerdo. Yo sí creo, y he hecho algún esfuerzo en el pasado, de estudiar teología, de estudiar a Baltasar, a Hans Kung, he hecho un esfuerzo, no digo todo lo meticuloso y cuidadoso que lo han hecho otras personas, pero he hecho un esfuerzo y he tenido digamos, por circunstancia de mi vida, cuando estudié en la Universidad de Chicago falleció mi papá, yo no pude venir, digamos, tuve un momento muy, muy difícil. El capellán católico era un capellán de origen irlandés, lógicamente en Chicago había gente muy inteligente, era un capellán extraordinariamente inteligente, y me ayudó mucho digamos, a soportar ese tiempo de tanta adversidad. Era muy culto y a veces me invitaba a cenar cuando yo estaba solo para ayudarme a soportar. Pero claro, él tenía una visión, digamos, hagamos que nuestras cenas no sean solamente confortar el dolor, sino convirtámosla en un momento de discusión. Así que me hacía leer los documentos del Concilio Vaticano II y reflexionar sobre digamos, sobre Ratzinger y Kuhn, que eran los teólogos de ese momento, y sobre las cuestiones económicas, y bueno, teníamos ahí unas muy buenas polémicas, así que esa fue por una circunstancia muy desgraciada como fue el fallecimiento de mi padre y digamos, mi soporte, que fue el capellán católico de Chicago, tuve un acceso a la lectura de materiales teológicos muy cuidadosa. Ahí también No se ve todo, una decadencia entre los escritos de Ratzinger y Fratelli Tutti, por ejemplo, ¿no? no, claro, eso es verdad. Eso es verdad, y yo incluiría la profundidad de Centesimus Annus y lo que ocurrió Sí. después.
Claro. Pero digo, dicho eso, yo le entregué un tiempo importante de mis reflexiones al debate filosófico y al debate, digamos, teológico. He dedicado tiempo, no diría todo lo que a lo mejor me hubiera gustado, porque hice demasiadas cosas, pero he dedicado tiempo a eso. Y yo leo bastante de filosofía, y bueno, tú lo sabes bien, mucho de historia. Yo he tratado de entender, en el último libro que acabo de imprimir, que todavía no te lo he podido dar, hay un capítulo de mi, digamos, cuando me nombran académico de ciencias morales y políticas, yo hice una reflexión sobre la libertad, que es un poco poner en un artículo mis convicciones, que reflejan esa influencia muy notoria de todo el pensamiento liberal, pero también estos matices que me dio mi propia formación teológica, ¿no? Claro. Ahí te voy a hacer otra pregunta personal. Vas a volver a ser candidato, eso te expone mucho, es un enorme esfuerzo para cualquiera que quiera ser candidato, pero para una formación minoritaria, para una expresión política argentina muy marginal, como es el liberalismo, la centroderecha o el nombre que le querramos poner, es el doble del esfuerzo, porque se está sin plata, sin estructura, las formaciones son nuevas, entonces tienen quizás más tensiones o tensiones más expuestas. ¿Quién en la familia, en los amigos, en las cercanías te dice, Ricardo, no, de ninguna manera, no, plantate ahí, por favor, de ninguna forma? ¿Hay alguien además de Karina Mariani, que te dice, Ricardo, no, de ninguna manera? No, es verdad que mi esposa tiene una gran resistencia a exposición. Un poco por tu propia lectura, que es, lo has hecho tantas veces, has cabalgado como Quijote tantas veces, ¿por qué una vez más? Bueno, eso como decir, ¿por qué una vez más debo leer el Quijote? Ese es... Bueno, ahí hay siempre esa tensión. Mis hijos, yo diría, es mixto. Algunos simpatizan con la idea de que haga el último esfuerzo de, digamos, convocar a cierta racionalidad al debate. Otros creen que va a ser un desgaste terrible. Muchos amigos míos se sienten tan preocupados por mi salud, pero bueno, yo tengo una pasión que me devora, que es defender las ideas, defender esta visión del mundo, estos valores. A ver, yo el otro día miraba el discurso de Alberdi en la Universidad de Buenos Aires en 1800, es un discurso espectacular. Yo digo, Alberdi también debería estar cansado. Cuando Sarmiento decía, tengo el puño cargado, de verdad, debería estar cansado. Bueno, Alem llegó al suicidio del cansancio que le producía. A lo mejor la vida mía por el progreso material ha sido mejor. O sea, yo ni quiero suicidarme, Sí, por tengo los favor, puños cargados de verdades y estoy pensando en todos los discursos que voy a hacer si logro los votos. Y si no logro los votos, bueno, Última tenemos pregunta. tenemos una explicación buena de las razones por las cuales reiteramos los errores, porque digo, yo siempre tengo la pregunta por qué perdí en el 2003, que era una gran oportunidad. Cuando uno comparaba la fórmula de López-Murphy y Gómez Díez, que era una fórmula de dos personas está mal que lo diga yo, pero con muchos atributos. Habían sido personas muy formadas. Ricardo Gómez Díez era un mejor senador de la República, profesor emérito de Derecho Constitucional, una figura liminar de la política y de la jurisprudencia del derecho en la Argentina. Yo tenía una larguísima trayectoria,
teníamos una vida familiar muy ordenada y nos enfrentábamos a dos personajes inenarrables, inenarrables, como es el caso de Kirchner con los fondos fugados de Santa Cruz, con un régimen autocrático feroz. Todavía me cuesta entender por qué gran parte de la ciudadanía no aprovechó esa oportunidad que era impecable. Impecable. Otra Argentina completa, pero otra Argentina Y estábamos los dos, completamente distinta. tanto Ricardo como yo, en una, digamos, en nuestros años más mozos, con la energía de 20 años menos. Esa vez a mí me costó creer, bueno, probablemente ese fue mi gran error, yo creí que ganaba. Y eso no es una buena presunción. Pero todavía me cuesta por qué la ciudadanía no hizo ese cotejo tan básico que había que hacer. Y ahí voy a poner yo una crítica, un poco de rosca faltó también. Un poco de rosca para no atomizar tanto el voto, un poco de... Bueno, pero no sé si te correspondía tanto a vos, me parece que le correspondía más había una cosa partidarias. muy anacrónica, ¿no? El planteo de Menem era muy anacrónico, no porque él no hubiera hecho una reforma importante, sino porque era claro que él no podía, no había forma, y la persistencia... Te voy a decir una cosa contrafáctica y ridícula, no lo estoy mirando, ni siquiera lo estoy analizando políticamente, tiene más que ver con el deseo, pero yo pienso que ahí una alianza hubiera sido interesante. Menem sabía que no ganaba un balotaje, de hecho lo supo al toque, pero él también pensó que ganaba, pero quizás ahí una política de alianzas un poco más flexible hubiera cambiado la Argentina por completo. Me parece que en parte tu formación, no lo digo por vos, lo digo por tu estructura, demonizó demasiado en ese momento a Menem, y me parece que la estructura de Menem no quería ceder nada. Pero ahí... pero ahí también, Karina, nosotros disputábamos un voto que era crucial, o sea... Y bueno, ahí se partió... Si vos querías una Argentina distinta, vos tenías que votar o a nosotros o a Menem. Y el voto a Menem era un voto para la derrota, era un voto, no digo yo creo que hubiera sido una elección tremenda con Kirchner. La segunda vuelta esa hubiera sido de una ferocidad increíble, porque como yo hubiera puesto todo, yo creo que la izquierda hubiera hecho lo imposible por evitar... Sí, pero en ese momento Kirchner tenía un 20%, 22%, no me acuerdo. O sea, no, bueno, no. Pero ahí no la fuerza... No tenía ahí, todo cooptado, no tenía el poder. Es verdad, pero los personajes, el otro lado a mí me conocía bien. Sabía sí, que sin duda. Yo tenía el respaldo, iba a ir por una reforma a fondo, y me iba a convertir en un personaje casi legendario, porque las circunstancias eran muy favorables. Imagínate vos, circunstancias favorables. ¿Qué es lo que le pasa a Alemania en la posguerra? En el 48, Eugen, Rock, que eran todos tipos muy inteligentes, pero tuvieron circunstancias favorables. Ahora, cuando vos adoptás un buen camino, te acompañan las circunstancias favorables, la gente se enamora de la democracia representativa, de la economía de mercado, de la responsabilidad y de la libertad, no te zafás más. No, y nos hubiéramos ahorrado el ejército de personas que van construyendo su familia sin haber trabajado nunca y sin ver habría habido los valores positivos de la producción, del esfuerzo. Hubiéramos aprovechado magníficamente una circunstancia muy buena para el país y hubiéramos creado, en vez de ese círculo vicioso, degradante, empobrecedor, el otro camino. Y hubiéramos ganado en autoestima. Y tú sabes que eso de la autoestima es un fenómeno acumulativo. Cuando te va bien, cada vez te va mejor, vos, digamos... Argentina. Imagínate los argentinos exitosos y prósperos, serían inaguantables. Escuchame una cosa, última pregunta. Un personaje, no sé si te gustan
los cómics, las historias de superhéroes. Un personaje de la literatura o del cómic o de la tele, un personaje súper poderoso, un personaje extraordinario, fantástico, que tenga un poder que vos envidiaras. Si tuvieras un superpoder y lo pudieras usar en la política, un superpoder, algo extraordinario, fantástico, no me digas el amor a la humanidad, no seas políticamente correcto. Un superpoder de algún personaje que a vos te encante, que me digas, ¿y qué harías con ese superpoder en la política? No, me gustaría, para ser franco, me gustaría tener esos cerebros monumentales que te permitan elaborar mucho más de lo que nosotros podemos elaborar y aprovechar eso para anticiparme a los problemas. Siempre me gustaría saber más del futuro para equivocarme menos. Así que, y no tenés un personaje que me digas, No, ese superpoder. te voy a hacer una confesión también para entender mi mundo y mis formaciones, y a lo mejor hasta mis errores. Cuando yo era chico yo sufría mucho de asma. No podía hacer los juegos de los chicos, no había remedios para esas cosas. Los remedios que había era hacerme nadar como un burro para que se me desarrollara la capacidad torácica y enviarme a Córdoba, a climas más secos para poder lidiar con eso. O sea, los progresos que ha habido en las terapias contra el asma han sido formidables. Una cosa que yo hacía era leer mucho. Ya empecé a leer a Salgari, pero de muy chiquito. Salgari, Verne, Eros Nicolás Siri, Bouchard. Y también empecé a leer mucho los diarios. O sea, y descubrí una cosa muy singular, que leyendo las revistas y los diarios, yo atraía la atención de mi papá. A mi papá le parecía una cosa notable que yo estuviera y que reflexionara sobre eso. Mi abuela vivía con nosotros y ella había descubierto que más allá de la enfermedad yo tenía una cierta facilidad intelectual. Entonces, para mejorar mi lenguaje me hacía leer los editoriales de La Nación. Pero claro, yo ahí leyendo y conversando con ella tenía digamos, una percepción de temas muy distinta de lo que tenían los chicos de mi edad. Y eso también me facilitaba los diálogos con mi padre, que era un tipo que estaba muy ocupado, pero claro, la llamaba la atención. Y yo descubrí que ese era un camino que llamaba mucho la atención a mi padre y a los amigos de mi padre, que eran gente de la política, y yo conocía muchos líderes argentinos en mi casa y les preguntaba, y los tipos salían impresionados con eso. Entonces yo, la verdad, nunca miré mucho dibujito animado, ni esas cosas, me dediqué de muy chico a leer. ¿Por qué leía tanto? Bueno, porque la forma de tenerme en mi casa con esa limitación, ese hándicap, yo creo que aprendí a leer a los 4 años. Y empecé a leer, pero digamos, como una cosa desesperada. Y mi abuela, que era una persona muy determinada y que valoraba mucho el mérito, estaba convencida que me iba a convertir en un personaje extraordinario. Y me hacía leer los editoriales con el diccionario. Bueno, imagínate esa edad. Y bueno, pero eso todo me abría espacios que yo no... Entonces, vos me decís cómics. Yo no miraba los cómics. No los miraba. No era mi lectura. A lo mejor, te vas a reír con lo que te voy a contar, a lo mejor mi lectura que me divertía es que la mujer que la ayudaba a mi abuela leía Corintellado, y yo leía esas novelitas como una cosa yo digo, no, al tiempo todo eso de los cómicos no me impresionaba, me gustaba leer historia, me gustaba... Porque claro, cada uno de los líderes políticos que venía a casa, desde Balbín, Marini, Puglia, todo eso a mí me entretenía preguntarle cosas de la historia. Este tipo decía, ¿cómo este chico sabe de esto? ¿Entendés? Y eso me abría
una ventana de conversaciones y de discusiones que, bueno, tuve lo que, por eso yo digo, siempre vele, vos ves el vaso medio vacío, yo veo el vaso medio lleno. Yo digo, esa enfermedad, esa suerte de invalidez para las actividades físicas, me creó una inmensa actitud para otras cosas. Y no vi prácticamente los cómics, porque me dediqué más que todo a todas estas lecturas que me generaban ese mecanismo de vinculación con mi padre. Después de tanto nadar me curé y me convertí en una de las cosas que tengo un físico y una actitud física ahora que no es propia de mi edad. Yo nado 3.000, 4.000 metros ahora, a los 70 años, ¿entendés? Pero parte de la mecánica. ¿Por qué nadaba? Bueno, porque nado porque nadé porque era lo que me hacían hacer para ver si se me podía superar el asma. Bueno, De cada cosa, la abuela tuvo razón, te convertiste en un personaje extraordinario. bueno, eso era, por ejemplo, yo valoro hoy, yo no sé si ella era consciente, pero una de las cosas que siempre fue un obstáculo en mí fue que tengo un vocabulario muy amplio, ¿no? ¿Eso, obstáculo en qué sentido? Un gran intelectual del interior del país me puso un semiólogo para que me ayudara, porque dice, no hay intersección entre su vocabulario y el que usa la gente. En la campaña presidencial del 2003 me hacía leer Crónica y Diario Popular toda la mañana, dice. Para que bajes un poco el nivel. Bueno, para que su lenguaje sea el que se usa habitualmente, no lo digo por mal, no fue mi mérito, fue que mi abuela me hacía, vos imaginate la cantidad de palabras que yo buscaba en el diccionario, para que te rías un poco. Hace muchísimos años atrás, debe ser 50, un poquito más de 50 años, 55, había una competencia en televisión sobre el diccionario, te preguntaban palabras del diccionario, abrían y decían estas palabras. Yo competí, casi llegué al premio final, de que todo que usaba el diccionario, imagínate lo que eran mis atributos, pero digo, si la gente supiera que yo pude competir por el diccionario, porque mi abuela me hacía estar con el diccionario todo el día, cuando no me hacía estar con el diccionario me hacía hacer pruebas de matemática. Era, digamos... Era heavy la abuela. De mi abuela que a la... Claro, porque me daba una cantidad de ejercicio enorme. Y era, bueno, pero digo, no lo hacía por mal, lo hacía para que toda esa limitación que yo tenía encontrara una canalización que me fortaleciera en la autoestima y no me quebrara. Por eso será, Karina, por eso que yo siempre veo el vaso medio lleno y siempre soy optimista. Lo sé. Creo que me hice liberal hasta por eso, porque creo en las posibilidades del ser humano. Lo sé. Ricardo, muchas gracias por esta charla. A mí me gusta mucho charlar con vos y quería charlar de temas, siempre hablamos de la coyuntura. En lo personal estoy un poco aburrida de la coyuntura, así que me gusta con la gente que se pueda hablar de arte, de filosofía, de religión, de otra perspectiva y del mundo de las ideas. Siempre es bueno mostrarla. No lo va, creo, a ver la gente mucho en esta época de campaña, la gente repite más o menos lo mismo y vas a estar con un grupo de noticias y de posturas un poco más acotadas, así que espero que disfruten esta charla con vos, a mí me encanta, así que te agradezco mucho y bueno, nos vemos en la próxima para seguir con la historia económica, que es lo que mejor nos sale. No, está muy bien, eso tenemos que disolver algunos de los mitos, así que vamos a poner algunos de los mitos que la Argentina, que
digamos, que el común de la opinión pública en la Argentina tiene. Por ejemplo, te hago un último comentario sobre eso. Mucha gente dice, ¿por qué estamos estancados hace tantos años? Bueno, una de las razones es que hace 40 años que el stock de capital per cápita no crece. Ahora, digo, ¿cómo podés creer vos que podés adquirir un mejor nivel de vida si el capital que coopera contigo no ha aumentado? Lo que uno observa en el resto de la humanidad es que el capital per cápita crece sistemáticamente. A nosotros Si lo no nos... puedo poner en términos prácticos, estamos con el mismo frasco de dulce de leche y tenemos cada vez más tostadas. Y Ahí está. O yo te diría, no has agregado el nivel de mecanización, de construcción, de autopistas, de trenes, de aeropuertos, de laboratorios, de fábricas que agregó el resto del mundo. Entonces, vos tenés un stock de capital que no ha mejorado. Lo que ha mejorado son algunas áreas de la Argentina que tuvo un progreso productivo excepcional. Toda la cadena agroindustrial ha tenido un progreso excepcional. Pero al lado de eso vos le ponés un Estado que se ha vuelto 2 veces más grande en términos de la sociedad y bueno, aunque toda esa cadena sea súper eficiente, no hay campo que aguante. hundimos a todo. Exacto. Con la piedra que nos puso los Kirchner ahí al cuello no hay quien sobreviva. Ni aún buenos nadadores. Muchas gracias por todo, Ricardo. Un beso grande. Un besito.